Hola mis amigos, continuamos con el capítulo 37 de Génesis. Esperemos que podamos leer todo el capítulo completo de Génesis, el 37, Génesis 37. José es vendido por sus hermanos, típico, y es lo que más en este momento, en este tiempo se ve. Dice que a la gente se la conoce mejor cuando hay un divorcio y cuando es cuestión de herencia. Y en lo que es cuestión de herencia, los hermanos se vuelven unos verdaderos demonios por la avaricia, por la codicia, quieren robarles a los otros. Es una desgracia. Así que si usted está ya con su edad avanzada, por favor le suplico que deje bien arreglados sus papeles en las notarías, si tiene que hacer testamentos, si tiene que dejar haciendo, pregunte a un abogado o al mismo notario que ellos le recomiendan, para que no se vayan a matar sus hijos cuando usted se muera. Ya. José es vendido por sus hermanos. Acuérdese que José era medio hermano de los hijos de Jacob. Jacob tenía 10 hijos con Lea, con la primera mujer, que él no quería, pero Labán se la puso, aprovechándose que el día del matrimonio Jacob estaba borracho y se la metió a Lea, y Lea, bien mandada, se metió en la cama de Jacob. ¿Ya? Después sufrió la vida porque Jacob no la amaba. Ella se tiró de zapa, creyó que le había ganado a Raquel, que ella iba a ser la esposa, pero le tocó llorar sangre porque mientras ella estaba con Jacob, Jacob no dejaba de pensar ni de amar a Raquel, porque el amor de su vida era Raquel. Y los hijos de Raquel eran solamente José y Benjamín. Acuérdese que Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín. Entonces, el amor de su vida era Raquel, y por eso el amor de la vida de Jacob era José y Benjamín. Nada que ver con el amor a los hijos de Lea. Ahí ya no hay culpa, porque fue Labán el perverso que cometió esa maldad, que la metió a Lea, y Lea, dada de esa vida, ella creyó que ganaba. Es como las mujeres adúlteras. Logran destruir un matrimonio, logran llevarse al marido. La mujer se queda llorando con todos sus hijos y ellas juran que han ganado. No saben que se llevaron al mismo diablo, más bien ellas son las perdedoras, porque con la misma frialdad que dejó a la esposa con sus hijos, con la misma frialdad la dejará después a la amante. Así ya se haya divorciado de su esposa, de su primera esposa, y se haya casado con la amante. Vea, traidor es traidor, y lo que la amante se llevó, dada de triunfadora, se llevó fue un traidor. Y ese traidor, de mañana, de tarde o de noche, la va a traicionar y la va a dejar con hijos por otra mujer. Entonces, eso le pasó a Lea. Lea creyó que era la gran triunfadora, dada de esa vida, se metió, estando Jacob borracho, se metió a la cama de él, sabiendo que el amor de la vida de Jacob era Raquel. Traicionó a su hermana, fue perversa con su hermana, porque yo le hubiera dicho a mi papá, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en la cama de él, porque el amor de la vida de Jacob es mi hermana Raquel. Yo no la voy a lastimar ni a traicionar de esa manera. Ah, no, pero Lea no. Lea quería a Jacob, le gustó a Jacob y se metió en la cama de Jacob. Y por eso después tuvo que llorar tanto, porque los pecados, desgraciadamente, nos cobran, nos pasa factura, el Señor nos pasa factura. Y terminamos llorando sangre. Cuando nos vimos de grandes triunfadores y ganadores, terminamos llorando sangre.
Bueno, José es vendido por sus hermanos. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Estas sí, póngale oído y trate de poco a poco cada año irlas memorizando, porque esta descendencia sí le importa a usted, porque el reloj del mundo es Israel. Según lo que esté pasando en Israel, eso es para el mundo. Es el termómetro, es la medida para nosotros saber. Entonces, estas son las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, o sea, las dos concubinas. La una era la de Lea y la otra era la de Raquel, a las que le dieron para que le mandaron a Jacob que se acueste con ellas para que ellas tengan hijos, para que sean según Lea y según Raquel eran hijos de ellas. Las esposas de su padre, él trajo un mal reporte de ellos a su padre. O sea, José tenía 17 años, era un peladito y era chismoso. Pero también era fiel, porque en verdad tenía que decirle la verdad a su padre de lo que estaba pasando. Pero realmente los vendió a sus hermanos ante su padre, porque los hermanos no eran nada buenos. Entonces José dio un reporte de la verdad, de lo que hacían sus hermanos a espaldas de su padre Jacob. Ahora bien, Israel, o sea Jacob, porque ya no se llama Jacob, se llama Israel. Acuérdese que Jacob significa el engañador, el usurpador, y él peleó con Yahshua, con el ángel de Dios en Betel y en Peniel. Y ahí Yahshua le cambió el nombre y lo descaderó, lo dejó cojo para toda su vida. Ahora bien, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Era el hijo de la mujer que él amaba, porque él era el hijo de su vejez también, ¿no? Y él le hizo una túnica de muchos colores, lo que no le dio a ninguno de los otros hijos. Mire, ese es otro problema. Usted no puede tener preferencia por ningún hijo. Y por mucho que tuviera preferencia, disimule. Y si le quiere regalar algo a su hijo favorito o decirle algo bonito, no le diga delante de sus hermanos. Porque ahí usted va a causar división y va a causar que haya envidia de parte de los hermanos. Con toda la razón. Porque según todo el mundo, un padre y una madre debe querer igual a todos sus hijos. Pero Jacob hizo la grande. Lo que nunca le había dado a ninguno de sus hijos de Lea, mandó a hacer un manto de colores bellísimo y se lo regaló a José delante de todos sus hermanos. Y él le hizo una túnica de muchos colores porque amaba a José. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. O sea, lo odiaban, lo detestaban tanto que no lo soportaban ni siquiera hablar con él, ni siquiera verlo. José tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos, como pelado que era. Imagínense, si ahí Isaac se casó a los 40 y pico de años, 43 creo que era, ¿no? Que según ellos era un pelado que recién empezaba a madurar.
Imagínese José de 17 años, era un niño en ese tiempo. Y todo niño, la gran mayoría son insensatos. Entonces dice el 5, José tuvo un sueño, una servilleta. Perdón, hermanos. José tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Versículo 6. Él les dijo a ellos, escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. O sea, fue vanidad de José. Y esa vanidad le costó llorar sangre. Si los hermanos lo odiaban, ¿para qué les contó este sueño? El 8, sus hermanos protestaron. Sí, seguramente serás nuestro rey, le dijeron. Harás un buen trabajo, ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Otro sueño, o sea, si me odiaba 50 libras, ahorita odíame el quintal, y si puedes la tonelada. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanas, a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas. O sea, no estaban los 12 que eran con José, sino solamente 11, postrándose delante de mí. Pero su padre lo reprendió, le dio coraje al papá también. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? O sea, lo vio ya realmente como lo que estaba José, vanidoso y sobrado. Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente y lo tenía preocupado. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a José, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. O sea, ahí pecó de tonto Jacob. No tuvo un poquito de astucia para pensar, le pueden hacer algo porque yo veo que lo odian a muerte, que lo odian, lo detestan, no lo soportan. ¿Para qué lo voy a mandar? ¿Le pueden hacer algo? No, Jacob no pensó en eso. Solamente cogió y lo mandó a José a ver qué estaba pasando con sus hermanos en Shechem. Porque Jacob sabía que José no le guardaba ni le mentía, sino que le decía la verdad exactamente lo que sus hermanos estaban haciendo. Israel le preguntó a José, miren, los hermanos de José a veces vendían las ovejas, vendían cabras y se repartían la plata. Y Jacob no sabía nada de eso. Israel no sabía nada de eso. Pero José le contaba la verdad. Israel le preguntó a José, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy, le dijo José. Él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así que él lo envió después desde el valle de Hebrón y él fue a Shechem.
donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos, dijo José. Él respondió, dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? El hombre dijo, ellos se han ido de aquí, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. O sea, no iban donde el padre les había dicho, pero iban, ya saben ustedes por qué, iban a vender ovejas, cabras, lo que podían. El hombre dijo, ellos se han ido de aquí porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Peor, tiene que habérseles virado el hígado a los tipos, viéndolo ahí. Ellos lo vieron a la distancia y antes de que él llegara, antes de que José llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Qué hermanitos, ¿no? O sea, si yo le hubiera tenido mucha bronca, ya hubiera maquinado darle una buena paliza, pero matarlo. O sea, aquí se puede ver lo perversos que eran los hijos de Lea. Ellos se dijeron el uno al otro, miren, este soñador está viniendo, se burlaban. Así que vengan ahora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas de agua que hay aquí, porque esas cisternas de agua que estaban en ese desierto estaban vacías. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Pero cuando Rubén, el hermano mayor, el primogénito de Lea y de Jacob, pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo, no debemos tomar su vida, o sea, algo de sensatez porque Rubén era el mayor. No derramen sangre, porque era la sangre de su hermano, que podía ser muy medio hermano, pero era hermano. No derramen sangre, añadió Rubén. Échenlo en esta cisterna, aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos su mano sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. O sea, le dijo que lo echen en la cisterna. Entonces Rubén pensó, ya ellos se van y yo regresaré escondido solito y lo saco de la cisterna y lo salvo a José y lo devuelvo a mi padre, porque pensaba en el dolor de su padre que tendría. Sucedió pues que cuando José llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica, lo que más odiaban, lo que más envidiaban. Lo que más rabia le dio es que Jacob le haya dado, que Israel le haya dado esa túnica de colores. Sucedió pues que cuando José llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. ¿Qué significa la túnica de muchos colores? Tiene un significado. Es cuando Dios ama tanto a un hijo que le da la túnica de muchos colores. Esa túnica de muchos colores significa que Dios ha derramado su espíritu sobre esa persona y lo ha llenado de dones. Le da don de autoridad, le da don de sanidad, don de hacer milagros, le regala un montón de dones, don de valentía, le da don de inteligencia, de sabiduría, le da un chorro de dones. Eso es lo que tenía la manta de colores que Jacob le dio a José. O sea, esa explicación tiene la manta de colores en la Biblia, dada por el Espíritu Santo. Ya. Ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía sin ninguna agua en ella. Ya, se nos terminó el tiempo del video. Vamos a continuar con el siguiente video. Nos quedamos en Génesis 37, nos toca 37, 25. Capítulo 37, versículo 25.